Caminando por la vida, Francisco Manuel Boza. El próximo día 4 de septiembre, de 9 a 14 horas, tendrá lugar en el Congreso, en la carrera de San Jerónimo de Madrid, unas jornadas para todos los que quieran asistir y se inscriban, organizadas por el Grupo Parlamentario de Vox y la Asociación ANAVIT, para analizar las consecuencias de la Ley de Violencia de Género en la sociedad española. Para darnos todos los detalles sobre esta jornada, nos acompaña el vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica, ANAVIT, Jesús Muñoz. Bienvenido a Caminando por la Vida. Muy buenas tardes, don Francisco, y un placer estar aquí. En diciembre, Jesús, se cumplen 21 años ya de la publicación de la Ley Orgánica de Violencia de Género en España, y creo que puede ser un buen momento para analizar las consecuencias que la aplicación de esta ley está produciendo o ha producido ya en la sociedad española, ¿no? Sí, por desgracia 21 años ya, y vamos muy tarde, porque llevamos denunciando estas situaciones pues desde el mismo momento que tuvimos conocimiento de las 187 denuncias de diferentes magistrados por la inconstitucionalidad de la ley. Ya sabemos cómo los lobbies feministas presionaron, y algún que otro partido político, al mismo presidente del Tribunal Constitucional para que se dijera sí a la ley. Así lo manifestó el propio Alfonso Guerra, denunciando la prevaricación continuada de no solamente del presidente, sino de 7 magistrados. Y llevamos 21 años de una aplicación, algo muy desconocido para la gente, y es el derecho penal de autor, lo que antiguamente utilizaban los alemanes, los nazis, contra los judíos. Y puede parecer algo exagerado, pero a mí me gusta mucho traer documentación y exponer los motivos por qué esto es así. Primero, porque esas mismas palabras las dice el informe al anteproyecto de la Ley de Violencia de Género realizado por el Consejo General del Poder Judicial, donde a su página 92 dicho informe manifiesta que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico la creación de juzgados especiales por razón de sexo, porque son contrarios a la Constitución, y que presumir en la ley de la intencionalidad del agresor y la debilidad de la supuesta víctima sin que esto ataña a menores, ancianos, incluso al propio hombre, crear la categoría de juzgados especiales nos retrotrae al derecho penal de autor. Eso es lo que dicen los magistrados políticos. Los 350 diputados del año 2004 se lo pasaron por el arco del triunfo, y también lo manifiesta, entre otras cosas, una cosa que invito a leer, la sentencia 59/2008 de 14 de mayo del 2008 del Tribunal Constitucional, donde 5 magistrados se opusieron a la aplicación de dicha ley, entre ellos el voto del magistrado don Jorge Rodríguez Zapata, donde su apartado 7º dice algo tan interesante y alarmante como que se opone a la aplicación de dicha ley porque esta ley hará el sueño de Metzger. Metzger era el jurista alemán asesor de Hitler, porque creará 2 derechos penales, uno para la generalidad, en el que en esencia seguirán vigentes los principios constitucionales, y junto a él un derecho penal completamente diferente para un grupo de determinadas personas, es decir, un derecho penal para mujeres y otro para hombres. Por eso vamos tarde, porque llevamos aplicando el derecho penal de autor desde hace 25 años. No se juzga a las personas por el delito cometido, sino por el sexo que tienen entre las piernas. Así es. ¿Quiénes están siendo los grandes perdedores con la aplicación de esta ley? Hombre, pues principalmente no podría decir que los hombres denunciados, sino los niños, esos hijos, esos abuelos, primero que se ven privados de sus nietos, y principalmente los niños a los que a través de la aplicación del artículo 92.7 del Código Civil se ven privados y estigmatizados desde la vida de sus padres. Porque, para que la gente lo sepa, aunque es una cosa que la gente piensa que es un bulo, y es la triste realidad, llevamos 2.900.000 denuncias, de las que más de 2.190.000 hombres terminaron siendo inocentes. Y solamente hay 690.000 condenas, de las que más del 60% son conformidades. La página 64 del informe de Fiscalía del 2015 ya decía que el 33,8% de los condenados son solamente condenados por la mera declaración de la denunciante, en ausencia de pruebas. No lo digo yo ni ANAVIT, lo dice el informe de la Fiscalía General del Estado. Con ese tipo de preámbulos y datos que le doy, los primeros perdedores son los padres. Las familias paternas, indudablemente los que más víctimas son niños, que por la mera denuncia instrumental o denuncia falsa en un proceso casi siempre de proceso de separación, divorcio o guarda y custodia, todos sabemos que automáticamente la denuncia, antiguamente ya no, 9 de cada 10 órdenes de alejamiento que se pedían se concedían. Actualmente no llegan a las 5 o 6.
5 o 6 de cada 10. ¿Qué significa esto? Que automáticamente la mera denuncia se nos aplica a los hombres, que todos desde el año 2004, pues ya no tenemos libertad. Funcionamos a modo de libertad condicional. Se nos aplicaría el artículo 92.7 del Código Civil, que establece que toda persona que atentare contra la integridad física o psicológica o la integridad sexual de un miembro de la familia no podrá ostentar la guardia y custodia compartida. Por tanto, el primer objetivo de cualquier denuncia de violencia de género fraudulenta es que el padre no pueda luchar por la custodia. Automáticamente, orden de alejamiento, medidas cautelares con respecto a los niños. Si se consigue que haya un régimen de visitas que suele ser prácticamente execuo y que suele ser de fines de semana, siempre y cuando no tengas que ir a recoger al niño del punto de encuentro, que esto ya es para hablar mucho más extendido, porque los puntos de encuentro son escasísimos y sueles tardar entre 6, 8 meses, incluso hasta 2 años a que te concedan uno. Automáticamente la guardia y custodia temporal es atribuida a la madre, el uso de la vivienda y el usufructo de la vivienda y de los hijos es considerado pues un bien para la madre, y los hombres, las familias paternas, especialmente los abuelos, que han muerto muchos sin poder tener contacto al menos entre 2 y 3 años con sus propios nietos. Entonces, las víctimas de todo esto son mujeres, madres y abuelas, tías, hermanas de muchos denunciados, y especialmente los niños, que son los más vulnerables. En ellos no se piensa, porque hay una frase muy famosa que me dijo un papá de una niña secuestrada que consiguió recuperar después de 3 años de lucha: los niños no interesan porque no votan. Y esa es la triste realidad de que las principales víctimas de esta ley son principalmente las mujeres asesinadas, que no tienen ningún tipo de ayuda y mueren las mismas desde hace 20 años, y los niños que se quedan sin padre durante muchos procesos y extensísimos procesos de tiempo al estar los padres denunciados. Las propias mujeres asesinadas, los padres, los niños, los abuelos, esto es un drama. Es un drama y la gente no lo sabe hasta que no lo vive. Mire, don Francisco, en el año 2004, cuando se estableció esta ley, hasta la actualidad, más o menos, como dice usted, entre 20 y 21 años, llevamos prácticamente unas 1.200, 1.350 mujeres asesinadas. La media anual es aproximadamente unas 50, 60 mujeres de media asesinadas al año. Es un drama, indudable es un drama, pero mire, por ejemplo, en Francia mueren 180, en Finlandia, Noruega, países que son hiperfeministas y mucho más feministas, y antes que feministas que España, mueren alrededor entre 250 y 280 mujeres al año. Pero fíjese la hipocresía del feminismo, que dice que lo que importan son las mujeres y las políticas feministas. Yo siempre digo, es un dato, que además el dato mata relato. Mire, al año mueren de media, ¿vale?, 50 mujeres asesinadas. Pero es curioso que, según Diario Público, que no tiene nada de derecha, se supone que es un diario progresista y feminista, anunció en el año 2015-2017 que morían 90 personas al día por falta de recursos de la ley de dependencia. 90 personas al día por 365 días, si no me fallan las matemáticas, son 32.000 y pico personas. Dividido entre 2 son 16.000. Hombres y mujeres, es decir, al año mueren 16.000 mujeres por falta de medios de la ley de dependencia. Mónica Immadre, la ministra más feminista de Sanidad que ha tenido jamás España, llega a la compra de un medicamento que cura el 85% del cáncer metastásico de mama, que mata cada año a 6.600 mujeres. Repito, mueren 50 mujeres de media al año. ¿Por qué importan tanto 50 mujeres asesinadas y no importan tanto 16.000 mujeres abandonadas y solas por falta de medios de la ley de dependencia? Que la ley de dependencia fue creada por el señor Caldera del Partido Socialista. La ministra feminista no compra el medicamento que salva la vida porque es muy caro. Pero resulta que gastamos cientos de miles de millones de euros en festivales de perreo, en hacer hornazos, talleres de bici. El señor Kichis gastó dinero público para hacer cursos de masturbación para mujeres. Se ha derivado dinero de las víctimas a fiestas del orgullo gay. Entonces, hay cientos de ayuntamientos que han sido denunciados por la malversación de dinero público de lo que se supone que son víctimas. Y hay un titular del Mundo que recoge una noticia que es dramática. Victoria y Marisol, víctimas de la violencia de género. Te animan a denunciar, pero terminas sola y abandonada. Entonces, las víctimas mueren año tras año abandonadas y solas por esas feministas que dicen luchar por ellas, mientras que ellas se enriquecen, hagan viajes, hacen simposios, pisan moqueta, porque jamás han visto una víctima real de cerca. Está claro, Ese Jesús, es el drama. Está claro, Jesús, que cada vez hay más gente que vive de este drama, porque moviliza ingentes cantidades de dinero. ¿Será posible, llegado el caso, desmantelar toda esta industria que ha surgido al amparo de la aplicación de esta ley? Pues mire, ¿será posible? Yo soy de los que pienso que sí, y habrá gente que dirá que soy un iluso. Pienso que sí porque todo esto depende de voluntad política. En el momento
que los partidos políticos que gobiernen tengan claro que los ciudadanos van a ir a por ellos y que no van a tolerar que una sola mujer más, un niño, un anciano, un solo hombre se suicide, porque también son víctimas aquellos hombres que han vivido la situación de la denuncia de violencia de género, la denuncia de que ha servido incluso la bala de plata, que en procesos de separación han sido denunciados incluso por abusos sexuales. El 90% de las denuncias de abusos sexuales en procesos de separación han terminado con la inocencia del propio denunciado, ¿vale? Que no quiero mezclar esto con el tema de la manada, las violaciones a mujeres, no tienen nada que ver, son procesos de separación o denuncias de violencia de género las que se incurre también en la denuncia de abusos sexuales a los hijos en común. Bueno, pues, ¿por qué creo que esto sí terminará? Como le digo, porque al final, cuando tenemos aproximadamente, no sé si son cerca de 44.000 hombres que se han suicidado, porque se suicidan el 72% de los hombres que se suicidan cada año, el 72% no son datos míos, son datos del Partido Popular en la época del señor Rajoy. Se nos dijo en una reunión que tenían datos de fuentes externas donde el 72% de los hombres incursos en procesos de separación, donde se les deja la indigencia, sin hijos y sin casa, o incursos en procesos penales de violencia de género, el 72% terminaban suicidándose. De los que se suicidan, ¿vale? El total de suicidados. Entonces, la única forma de que esto termine es que la gente se conciencie de que cuando uno vaya a votar y meta el papel en la urna, se preocupe, porque aunque no le pique la avispa hoy, que sepa que le va a picar. Están las motoristas que se han caído, los que nos hemos caído, los que se van a caer. Y están los hombres que han sido denunciados o que hemos sido denunciados y los que van a ser denunciados. Por tanto, la única forma de que esto acabe es con voluntad política. Por la sencilla razón de que tenemos más de casi 3 millones de personas denunciadas. Ya no hay nadie en España que no conozca un vecino, un primo, un hermano, un amigo del grupo, un compañero de trabajo que haya sido denunciado de forma fraudulenta. Entonces, la única forma es que la gente se conciencie cuando se meta su papeleta en una urna, me da igual rojos, verdes, azules o amarillos, tiene que tener en cuenta una cosa, es ¿qué partido político en su programa lleva un programa político para la protección de la familia y la protección de todas las víctimas por igual? Porque la violencia doméstica no lo digo yo, lo dicen más de 500 estudios internacionales, Dunedin, Archer, Canarias Journal, Comenación, Rina Sommer, el informe PAS, cientos de informes que dicen que la violencia es bidireccional. Le daré un pequeño dato. Uno de los estudios que se han extraído a nivel internacional dicen que el 73,7% de la violencia no recíproca iniciada en el mundo de la pareja, en las parejas heterosexuales, son iniciadas por mujeres. Eso contradice todos los postulados del Ministerio Feminista y lo que nos han ido contando los medios de comunicación. La realidad es que en el mundo de la pareja heterosexual la violencia es bidireccional y multidireccional en el ámbito de la familia. Entonces, para terminar con la pregunta es, ¿hay posibilidad de acabar con esto? Sí, siempre y cuando la sociedad se conciencie de que hay que proteger por igual a todas las víctimas, sean hombres, mujeres, blancos, negros, homosexuales, transexuales o heterosexuales, porque cada vida vale lo mismo. ¿O es que vale menos la vida de una mujer que ha muerto sola y abandonada con 70 años porque no tiene nadie que la cuide, sin ley de dependencia? ¿O es más importante la vida de una mujer víctima de malos tratos? Recordando además que el 50% de los asesinatos en España los comete el 50%, extranjeros, siendo el 13,5% de la población. La Consellería de Cataluña, en su último informe de la Consellería de Justicia de Cataluña, ha manifestado que los presos condenados en prisión por agresiones sexuales, el 91% son de origen extranjero. Entonces, la gente tiene que empezar a pensar que somos todos responsables con nuestros votos de la violencia que se está ejerciendo y la desprotección que se está haciendo, sobre todo a los hombres, a las familias paternas y a los niños, que se les deja sin padre y sin familia. Jesús Muñoz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de la Violencia Doméstica, ANAVID. Muchísimas gracias por acompañarnos en Caminando por la Vida. Un placer, don Francisco, y a sus pies siempre. Gracias. Saludos.